Reflexiones desde mi ventana. Bien, hemos estado estudiando acerca de cómo enfrentar las crisis, que muchas veces son producto de una prueba. En otras ocasiones son consecuencias de la desobediencia. Hoy tenemos un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Nehemías vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Vamos a ir por partes. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, el Dios de los cielos. Está interesante en lo que nos enseña este pasaje. En Nehemías le hacen una visita a algunos de Jerusalén. Sabemos que la ciudad había sido quemada. Ellos estaban en gran afrenta, en gran dolor. Y vienen no porque ellos quisieran visitar a Nehemías, sino porque Nehemías gozaba de una buena posición allí donde estaba, en Susa, que era la capital del reino. Y ellos, con Nehemías, era el copero del rey. Y ellos son direccionados por Dios para solicitar ayuda. Ese es el propósito de la visita de ellos. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Nehemías supo el estado de la ciudad, el estado de sus compatriotas, esto le pegó tan fuerte que él le enfrentó una crisis emocional. Porque los judíos, ellos tienen mucho sentido de pertenencia. No es como muchos de nosotros, que puede pasar en nuestro país cualquier cosa y ya casi ni nos importa. No, los judíos, ellos, cualquier cosa que pase en su ciudad, en su país, a sus familiares o a sus compatriotas, es motivo de dolor, sienten un dolor muy grande en su corazón. Y precisamente fue lo que le pasó a Nehemías. Cuando él escuchó esta noticia, dice aquí la palabra del Señor, dice que él se sentó. Y eso de sentarse no es que él tomó una silla y se sentó a pensar o a analizar el asunto, no es que se desplomó. Así como cuando uno le dan una noticia tan fuerte, que uno está recostado a la pared y se deja desplomar hacia el piso. Y lloró. Ese lloro es un llanto desgarrador, de dolor por sus compatriotas. Hizo duelo por algunos días. Pero encontramos algo muy importante en todo esto. De pronto, a veces juzgamos a algunas personas cuando hacen cosas similares a las que hizo Nehemías. Cuando han perdido un familiar o los despidieron del empleo o sufren algún problema de tipo familiar, cualquiera que sea, cuando le golpea fuerte lo que les toca enfrentar y entra en una crisis emocional, nosotros somos mirados a juzgarle enseguida, y no debería ser, porque es apenas normal. Y a nuestras emociones hay que darles un buen manejo. No podemos ignorar nuestras emociones porque hacen parte de nuestro ser. Ellas nos ayudan a exteriorizar lo que sentimos por dentro. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención. Y es lo que Nehemías hace aquí. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de un hombre que tiene un gran potencial. Pero un hombre que, al igual que nosotros, tiene una parte emocional. Y la parte emocional es una parte muy sensible en nuestras vidas, que muchas veces le restamos importancia. Y hacen parte de nuestra vida, juegan un papel muy importante en nuestra vida. Por lo tanto, no podemos o no debemos ignorarla.
sino que debemos asimilar esa parte emocional y darles un buen manejo. Es lo que hace Nehemías. Mire que Nehemías no empezó a orar enseguida como muchos de nosotros, que recibimos la mala noticia y enseguida nos levantamos las manos allí y empezamos a orar, y eso parece ser muy espiritual. Y qué bueno, ¿verdad? Pero si nosotros antes no hemos lidiado con nuestras emociones, si nosotros no le hemos dado un buen manejo a nuestras emociones, entonces las emociones nos van a causar problemas, no nos van a dejar orar tranquilamente, no nos van a dejar proyectarnos, enfocar bien la oración. Entonces Nehemías no cometió ese error. Nehemías lo primero que hizo fue tratar con sus emociones. Él lloró, él se desplomó, él hizo duelos, estuvo analizando la situación antes de orar. Es muy importante que antes de orar, es bueno que la oración, es cierto que la oración es un arma poderosa porque lo hemos estado mirando. Y hasta el momento hemos mirado 4 armas poderosas y principales para enfrentar las crisis, como son la palabra de Dios, la oración, la obediencia, recordar las promesas de Dios, y aquí en este pasaje vamos a encontrar una más, que es la sabiduría. La sabiduría con la que actúa Nehemías. Al principio parece que no, al principio pareciera como si viéramos un hombre débil, un hombre que no tiene madurez, un hombre que no sabe lo que está haciendo, pero no, todo lo contrario. Es un hombre que está actuando con sabiduría. Y luego que él ha dado el manejo un buen manejo a sus emociones, entonces sí empieza a orar. Y observemos, mire la diferencia. En el versículo 5, que es donde él empieza a orar, vemos a una persona totalmente diferente. Yo quiero que usted preste atención, porque ahorita en los versículos que leímos miramos a un hombre desplomado, un hombre rendido, un hombre debilitado, un hombre angustiado, un hombre en crisis, una crisis emocional. Pero después de él haber hecho todo lo que hemos dicho hasta el momento, darle buen manejo a sus emociones, cuando nosotros empezamos a leer la oración que este hombre hizo, pareciera que fuera otra persona. Lo encontramos en un estado tan normal, y esto es resultado de lo que él había hecho antes de orar. Leamos un momentico, por favor, preste atención. Nehemías oró y dijo así: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración que tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo. Y confieso los pecados de tus hijos, de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, y en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Cómo le parece a ustedes? Vemos un hombre totalmente diferente. Un hombre muy conciso, muy preciso. No está en crisis ya, él enfrentó la crisis. Las emociones no le están controlando, él está controlando las emociones, que es lo normal. Eso es lo normal, que nosotros controlemos nuestras emociones. Y aprovecho para hacer claridad en eso, porque muchas veces hasta condenamos a nuestras emociones. Algunos hasta reprenden a sus emociones. No. Eso hace parte de nuestro ser.
tenemos que darle buen manejo a las emociones. No podemos ignorarlas en ningún momento. Mire que Nehemías sí hace lo correcto. Nehemías, antes de orar, le dio buen manejo a sus emociones. Y perdonen que sean tan reiterativos, pero lo hago intencionalmente porque a veces nos creemos tan espirituales que cuando se habla de las emociones es algo malo. Hay muchas personas que condenan las emociones, rechazan las emociones, ignoran las emociones. Y no, eso es un peligro. Las emociones deben estar bajo el control nuestro. Eso sí, ellas no nos deben controlar. ¿Por qué muchas veces las emociones nos controlan? Porque nosotros las ignoramos. Porque nosotros no agotamos los estados emocionales. No le damos un buen manejo. Y esto es un riesgo en toda la vida. Y nosotros estamos mirando actualmente todo lo que está pasando precisamente por descuidar la parte emocional. Entonces Nehemías, ya vemos a un Nehemías muy tranquilo, orando tranquilamente, y puede orar de una manera tan concisa y precisa. Y le voy a decir aquí el contenido de la oración de Nehemías. Encontramos prudencia y cordura, un temor reverente hacia Dios, respeto hacia Dios. No está reclamando de nada, no está irado contra nadie, no está echándole culpa a nadie. Exalta y reconoce la grandeza de Dios. Implora el favor de Dios, confiesa pecado, reconoce la gravedad del pecado, solicita las promesas de Dios en su oración. Es muy interesante todo lo que él nos demuestra aquí mientras ora. Un hombre sabio, un hombre tranquilo, y ya sabemos cuál es la razón, ¿verdad? Seguidamente miremos el capítulo 2. ¿Qué sucedió después de la oración? Ya bien, en este espacio de tiempo que él estuvo haciendo todas estas cosas, transcurrieron 4 meses aproximadamente. Leamos el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas quemadas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, enviarme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que le señale tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Aquí está la respuesta a la oración de Nehemías. El rey, que nunca lo había visto así de esa manera, lo nota triste, y el rey le hace una pregunta, que por qué estaba así. Y dice que Nehemías temía en gran manera. ¿Por qué razón? Porque a estos monarcas había que servirle con excelencia. Cuando ellos notaban algo extraño en su servidor o en sus servidores, esto era peligroso porque podían quitarle la vida o mandarlos a la cárcel. Por eso dice que Nehemías temía en gran manera.
Nehemías va a conocer al rey las razones. Y el rey le hace una pregunta, que esa pregunta no se la hacía el rey a todo tipo de personas. Cuando los reyes hacían ese tipo de preguntas, ¿qué cosa pides?, por lo general estaban dispuestos o ofrecían también la mitad del reino. Y Dios coloca en gracia a Nehemías delante del rey, que el rey le da todo lo que Nehemías necesita. Entonces mire qué interesante es mirar nosotros la manera correcta de enfrentar las crisis. Esta es la manera correcta de enfrentar las crisis. Si enfrentamos correctamente las crisis, sin descuidar nuestra vida, sin descuidar nuestras emociones, nada de lo nuestro, nosotros vamos a salir victoriosos frente a la crisis, frente a la prueba, frente a cualquier situación que estemos enfrentando. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y la palabra nos recomienda cuidar el templo del Espíritu Santo. Muchas veces ignoramos el cansancio, ignoramos algunos malestares de nuestro cuerpo. No debe ser así, porque no es la manera correcta de enfrentar las crisis. Las crisis las enfrentamos con estas 5 armas poderosas que hemos hablado, incluyendo la sabiduría. Así que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a todos a enfrentar nuestras crisis de la mejor manera. Disfruten este día, disfruten de la bendición de Dios.